Este episodio es patrocinado por MPF Invest. La plataforma a través de la cual puedes empezar a construir tu futuro financiero desde 55,000 pesos. Vas a poder encontrar productos de renta fija, renta variable y alternativos. ¿Qué esperas? Te dejo el link en los comentarios de este video para que puedas descargar nuestra aplicación. Bienvenidos a El Primer Paso. En todos nuestros episodios encontrarás inspiración y herramientas prácticas para lanzarte a hacer lo que sueñas. Cualquier oficio hay que aprenderlo. Yo he visto también muchas empresas fracasar por temas personales de los directivos. Tuvieron una vida bien desorganizada. Era imposible tener una empresa buena y organizada. Imposible. Si alguien quiere ser emprendedor en la vida, tiene que saber escoger quién le sirve a sus propósitos y quién no. Tener su propia empresa, para los que se midan a esto, no se imaginan la cantidad de trabajo que hay. Nosotros hemos siempre trabajado la confianza como lema principal de la empresa. Delegar, confiar. Bueno, hoy tenemos un invitado muy especial, el dueño de la constructora Arquitectura y Concreto. Hoy en día es la constructora más grande en ventas de Colombia. Estamos con Francisco Martínez. Francisco, bienvenido al Primer Paso. Gracias, Santiago. La verdad es un honor tenerte acá. Muchas gracias. Siempre nos gusta arrancar el podcast con una pregunta y es, si tú te acuerdas de cuando eras niño, 5, 6, 7 años, con sueños, cosas por hacer, cosas que querías hacer, y te ves donde estás hoy, todo lo que has alcanzado, todo el éxito que has conseguido, ¿qué sientes y qué le dirías? No, a ver, yo nunca pensé que la empresa fuera a ser tan grande y a tener tanto éxito y vender tanto. Pero sí me ha gustado la construcción. Yo soy constructor. Ustedes aquí en Bogotá lo llaman rusos. Yo soy un ruso. De corazón soy ruso. Y cuando me preguntas por ese recuerdo de los 5 o 6 años, yo me acuerdo que yo estaba en un colegio que se llamaba el Columbus School, que es hermano del Nueva Granada aquí en Bogotá, y se pasó de sede. Hicieron una sede nueva, pero nos pasamos y la sede estaba muy cruda. Y yo no hacía sino represas, carreteras, puentes en ese pantanero amarillo. No sé si ustedes saben, la tierra amarilla que hay en Antioquia, que con la lluvia se vuelve un pantano. Yo llegaba, casi que me tenían que bañar con ducha, con manguera afuera de la casa. Pero de toda la vida me ha encantado hacer obras. Las construcciones, las carreteras, los puentes, los edificios, todo eso me ha encantado. ¿Y de dónde? ¿Tu papá le gustaba? ¿A alguien cercano le gustaba? Mi abuelo fue ingeniero civil, fue como uno de los pioneros del sector eléctrico colombiano. Mi padre, a pesar de que es médico cardiólogo, cuando murió mi abuelo, heredó una cantidad de tierra que empezó a desarrollar, siendo él aún médico. Y yo me acuerdo muy pequeño también, ya un poco más grande, yendo a las obras que mi papá contrataba con otros terceros y a jugar en los areneros, en los morros de arena de las obras que estaban. Entonces sí hay algo de raíces familiares. Y después del colegio, ¿qué estudiaste? ¿Cómo fue ese comienzo, digamos, ya en tu carrera? A ver, a mí me fue bastante bien en el colegio. No fue que fuera muy buen estudiante, pero me fue bien. Saqué uno de los ICFES más altos de Antioquia en ese momento, el 6º ICFES. Para no haber estudiado me fue muy bien. Sí, porque no estudié. Y me presenté a 5 carreras. Yo no tenía ni idea qué iba a hacer. Lo único que tenía claro en la vida era que no quería ser médico. Era lo único que yo tenía claro. Médico no. ¿Y tu papá te decía que fueras? No, nunca me presionó para nada mi papá. Pero yo lo veía, el cardiólogo, había que salir en esa época a las 2, 3 de la mañana corriendo porque llegó un infartado a la clínica, vivíamos a 2 cuadras de la clínica, él salía a pie corriendo. Yo dije, no, eso no es vida, yo no quiero eso y no me gusta. Todos los trabajos de los médicos terminan con el muerto. Claro. Porque es inevitable que el paciente algún día muera. En cambio, en el negocio nuestro, algún día todos los lotes terminan en un edificio. Eso es muy agradable ver los edificios y no ver los muertos de los médicos. Entonces, sigo muy contento con mi elección de arquitectura, porque yo soy arquitecto. ¿Arquitecto de dónde? De la Bolivariana, de Medellín. Y después de la universidad, ¿te lanzaste a emprender o tuviste No, a ver, primero yo empecé a trabajar en la mitad de la carrera
con una firma que era muy exitosa en el momento, que se llamaba Londoño Baida, y trabajé 7 años con ellos. Después sí me independicé y me tiré al charco, porque decía, si me caso y tengo hijos, ya la obligación de tener que tener un salario para responder por eso no me va a permitir independizarme. Entonces me independicé antes de casarme y de tener hijos. De manera que cuando ya tuve los hijos, ya llevaba unos años de independiente. ¿Cuál fue ese proyecto en el que te lanzaste al agua, arriesgaste todo y tomaste la decisión de dar el primer paso a emprender? Sí. Yo me quería retirar de todas maneras, y uno cuando se retira no es que tenga el trabajo inmediatamente pues del que uno quisiera. Entonces yo empecé haciendo, en Antioquia se llama remiendos, arreglos en las administraciones, los edificios. Tenía señores que me conocían de las administraciones, y un carro chocaba al garaje, yo lo arreglaba, una fuga de agua, yo lo arreglaba. Ahí empecé hasta que encontré un lote muy barato en Sabaneta, Antioquia. Era 3.000 pesos el metro cuadrado, el Padre Baena, para que ustedes se imaginen. Había recogido unos pesitos y le compré el lote al Padre Baena, y ahí lanzamos nuestro primer proyecto. Yo era vendedor, constructor, gerente, mensajero, absolutamente de todo en ese primer proyecto. ¿Cómo financiaste ese lote al principio? Plazos que me dio el vendedor, que era el Padre Baena, curita muy, muy simpático. Una anécdota de ese lote es que cuando yo lo iba a visitar, pues para echarle el cuento que me vendiera el lote, él tenía unos perros bravos. Y los perros salieron y yo me monté a un guayabo y allá le gritaba de arriba, Padre Baena, Padre Baena. Hasta que él por fin salió y llamó a los perros y ya me pude bajar del árbol. Pero finalmente compré ese lote debiéndole parte, pero entonces ya con el primer proyecto, con las primeras ventas, le acabé de pagar el lote, y se hizo un proyecto totalmente exitoso en su momento. Eran unas casitas, eran como 40, 50 casas chiquitas, lo que hoy serían de interés social. ¿Qué sientes o crees que tu trabajo antes de emprender te aportó para después, digamos? No, es que cualquier oficio hay que aprenderlo, y ojalá en terrenos de otro, porque aprender de cero, solo, autodidacta cero, no creo que sea un buen ejercicio. Yo creo que uno debe aprender el oficio en otra parte. Cuando ya se sienta fuerte, que es capaz de desarrollarlo solo, sálgase. Y si esa es su intención, o quédese y crezca en esa empresa, que es otra posibilidad. Pues sí, yo no puedo decir que todo el mundo tenga que ser emprendedor. Yo tengo pues muchísimos ingenieros, y han vivido toda su vida felices, contentos, con un buen salario, con unas buenas bonificaciones, con unas buenas vidas, y es perfectamente válido ser empleado. Hay que escoger dónde. ¿Qué te llevó a ti digamos, abandonar esa tranquilidad y seguridad por arriesgarte a Yo sí emprender? quería tener mi propia empresa. Nunca pensé que fuera a ser tan grande, de verdad que nunca me imaginé que fuera a ser una empresa tan grande como somos hoy. Pero sí quería tener mi propia empresa, y no le tenía miedo al trabajo. Tener su propia empresa, para los que se midan a esto, no se imaginan la cantidad de trabajo que hay. Porque es que hoy por hoy hay computadores que le liquidan la nómina. En esa época era a mano, y las planillas del Seguro Social eran a mano, y los presupuestos eran a mano. Entonces yo trabajaba 14, 15, 16 horas diarias varios años después de que me independicé. Ya después pude conseguir un jefe personal, entonces se encargaba de la liquidación. Ya pude conseguir un director de obra, entonces se encargaba de la obra. Y yo cada vez iba cogiendo pues más como las labores de gerencia de la compañía, y iba contratando personas que me ayudaran en las obras. Entonces afortunadamente encontré muy buena gente, y yo creo que esa es la clave de cualquier empresa: las personas, saber escoger las personas. Si alguien quiere ser emprendedor en la vida, tiene que saber escoger quién le sirve a sus propósitos y quién no. Hablando de las personas, la gente normalmente tiende a tener un socio desde el principio, que lo acompañe en ese camino tan duro que tú nos acabas de contar. ¿Cómo fue esa decisión para ti no tener socios desde el comienzo? Yo nunca contemplé tener socios.
y nunca he tenido socios dentro de la compañía. He tenido muchos socios en proyectos y me he asociado con muchísima gente en proyectos. Hay gente con la que me he asociado una vez y no más, y otra con la que me he asociado 30 veces y seguimos para adelante. Pero por proyecto que me da la libertad de poder escoger con quién sigo y con quién no, porque los proyectos se acaban. En cambio, si es socio de la compañía, eso es peor que un matrimonio, pues más exigente, más difícil, muy complejo tener un socio dentro de la compañía. He oído muchas historias muy complejas de esos tipos de sociedades. ¿En algún momento quisiste haber tenido un socio? No, ¿O en ningún momento? nunca. Siempre he dado gracias de no tener socio. pero ese soy yo. Y eso va muy en la personalidad. Pues yo le decía a mi señora hace muchos años que yo creo que yo era autista un poquito, porque yo me concentro y el mundo se desaparece y me desconecto por completo y pues si hubiera tenido un socio ni le hubiera hablado en esos momentos. Entonces yo estoy bien con siempre sin tener socio. ¿Tenías alguien o personas en las que te apoyabas para tomar decisiones, digamos, en las que buscabas algún consejo? Sí. Yo le preguntaba mucho a mi padre porque me parece que siempre fue un excelente consejero. Él me decía, siempre me alentó a seguir para adelante, pero me decía, espere lo peor que le pueda pasar, prepárese para lo peor, esté listo a que le puede pasar lo peor, piense que le va a pasar lo mejor y trate de ser optimista y trate de echar para adelante los proyectos y nunca se frene, pero siempre piense que si le pasa lo malo, ¿cómo va a responder? Entonces, ese siempre ha sido una cosa que me ha marcado a mí desde el inicio, y es que siempre que nos metemos en un proyecto, ese proyecto, pues obviamente que esperamos que sea un éxito completo, pero si no fuese un éxito, tenemos manera de responderle a los dueños de la tierra, pues hasta donde nos hayamos comprometido con ese proyecto. En el momento en el que te ibas a lanzar a emprender, ¿tu familia cercana o amigos cercanos trataron de un poco frenarte como por miedo a que de pronto fracasaras? Mi madre. Yo tenía un padre que me impulsaba para adelante y una madre que cuidado. Entonces ese equilibrio de alguna manera me ayudó y lo tengo hoy presente, porque uno siempre analiza los proyectos con los dos sombreros. El sombrero de que obviamente, y si uno no es optimista no hace nada, y si se deja asustar no hace nada, pero sí tiene que pensar que las cosas malas pueden suceder y hay que estar preparado para ver cómo la va a resolver, cómo la va a arreglar y cómo va a terminar exitosamente ese proyecto. Yo no digo que todos nuestros proyectos hayan sido exitosos, hemos tenido proyectos difíciles, complejos, pero todos los hemos terminado exitosamente, así hayamos perdido plata. Porque es que de verdad que, para entrar un poquito más como en profundidad de lo que me estás preguntando, yo creo que lo primero es hacer las cosas de gusto, que le gusten hacer a uno. Si no lo hace bien, la plata le llega. La plata no puede ser un objetivo de ningún emprendedor. El dinero no puede ser el objetivo. El objetivo tiene que ser satisfacer alguna necesidad de las personas, de la sociedad. La sociedad necesita médicos, la sociedad necesita clínicas, la sociedad necesita emisoras, la sociedad necesita entretenimiento. Si a ti te nace, te gusta, te hace, lo vas a hacer bien. Con muchísimo esfuerzo lo vas a hacer bien. Y el dinero te llega. El dinero llega. De que no sea muy bruto y no lo malgaste, el dinero llega. Para los que no saben, en el mundo inmobiliario, que un proyecto no sea exitoso, ¿qué quiere decir? Que no se venda muy rápido, que sea muy lento en ventas, que los permisos se demoren muchísimo tiempo en salir para poder comenzar la obra. Cuando uno compra un terreno, el ideal es desarrollarlo lo más rápido posible. Si tú compras un terreno y le metes el costo financiero y te demoras 10 años en arrancar, es probable que el proyecto tenga ya un déficit financiero muy grande. Y si es un lote muy grande o una deuda muy grande, el costo financiero es muy grande y no habrá proyecto capaz de salvar ese costo financiero que tuviste en todos esos años. El tiempo en el negocio inmobiliario es importantísimo.
Hay que comprar tierra para desarrollar inmediatamente. Inmediatamente quiere decir que en 6 meses, un año, tú estés empezando obra, ojalá, máximo 18 meses. Si tú pasas de 18 meses en arrancar la obra, vas a empezar a tener problemas, porque los primeros compradores se te van a aburrir porque ya llevan un año de haber comprado y tú no arrancas. Se te pueden empezar a ir esos primeros compradores y tú lo único que haces es conseguir nuevos clientes para reemplazar los viejos que te están yendo. Eso es no ser exitoso en un proyecto inmobiliario. Ser exitoso es que lo vendiste rápido, lo vendiste a buen precio, que ese es otro aspecto de nuestro negocio inmobiliario. Vender no es todo, es vender al precio que es. Entonces, cuando uno está en el negocio inmobiliario, tiene que saber cuánto le va a costar el proyecto. Y hay muchísima gente en el negocio inmobiliario que no tiene ni idea de cuánto vale un bulto de cemento, no tienen ni idea de cuánto les va a valer la obra, cuánto le van a valer las fundaciones, cuánto le va a valer la piscina, cuánto le va a valer la estructura, cuánto le va a valer la mampostería, no tienen ni idea y venden porque la competencia está vendiendo más o menos a tanto y piensan que después les va a quedar algo. No. ¿Cómo se hace para saber esos costos? Eso es el trabajo nuestro, hacer esos presupuestos y montar departamentos de presupuestos confiables. Esos son ingenieros o arquitectos que se dedican toda su vida a hacer presupuestos. Después viene sobre ese presupuesto, tú montas una factibilidad que ahí incluyes todos los demás costos, costos financieros, costos de terreno, costos de impuestos, costos de honorarios, todos los demás costos que tiene un proyecto. Entonces, eso para uno se le vuelve el pan nuestro de cada día y ve inmediatamente una factibilidad y sabe dónde está equivocada. Pero hay mucha gente que se mete al negocio inmobiliario y acabamos de pasar, por ejemplo, un periodo, lo que fue 23, 24, fueron periodos de muchísimas alzas de costos a nivel mundial. A nivel mundial se subieron muchos materiales, cobre, vidrio, acero, y a nosotros que habíamos vendido a buen precio no ganamos plata, pero no perdimos. Ya vendrán otros proyectos donde ganemos plata, pero no perdimos. En cambio, el que no había vendido al precio que era, no tenía bien controlados sus costos, se lo llevó. Y yo no sé aquí en Bogotá, pero en Antioquia hubo cantidades de quiebras de empresas entre el 22, 23 y 24. Cantidades. Has ya mencionado un par de veces como uno de los costos más importantes el costo financiero, que es, pues para los que no saben, digamos, los intereses que cuesta tomar una deuda. ¿Qué papel juega ese financiamiento, esa deuda en el desarrollo inmobiliario? A ver, es absolutamente vital y ahí, por ejemplo, tú tienes que ganarte y merecer la confianza de los bancos, porque entramos en un ciclo que, por ejemplo, a los pequeños desconocidos no les prestaban plata porque no sabían cómo iban a funcionar. A los grandes viejos nos prestaban plata porque sabían que llevamos 30 años haciendo las cosas bien y sabían que íbamos a responder. Hoy en Colombia se vende más o menos con una cuota inicial del 30% y un 70% de crédito al final. En Perú, por ejemplo, tú compras un apartamento, te prestan el 70% y al día siguiente que te hicieron el préstamo no ha empezado la obra y ya estás pagando intereses de la deuda del apartamento que acabas de comprar y de pronto estás pagando al mismo tiempo un arriendo. Entonces eso hace muy difícil el mercado inmobiliario. En Colombia, afortunadamente, existe este mercado. Uno consigue un crédito con un banco y después le subroga, es decir, le pasa una partecita de ese crédito grande que tomó a cada cliente, que equivale más o menos al 70% del apartamento. Hay casos de 50-50, 60-40, 30-70, 80-20, 90-10. Pero lo más normal es 70-30, que 70% lo pone el banco, tú construyes con esa plata. Entonces ahí, por ejemplo, es importantísimo la velocidad porque esos intereses suben día a día. Entonces, si tú te demoras 6 meses más en entregar un proyecto, 6 meses más de costo financiero, se te llevó todas las utilidades, los honorarios, todo lo que te ibas a ganar. Esa transferencia del crédito que me decías es porque el banco que financia, digamos, el proyecto o la compra del lote, después además le financia a cada comprador cliente, el apartamento. El cliente tiene libertad de escoger con quién se financia. Y si ha tenido toda la cuenta con Davivienda, así el proyecto esté financiado por Bancolombia, Davivienda le puede prestar a él. Eso es un poquitico más complejo porque Davivienda te tiene que desembolsar ese crédito a ti como constructor vendedor
y tú llevárselo al banco que te prestó la plata para ir reduciendo la deuda. Para mí uno de los momentos más felices de los proyectos es cuando me dicen, ya pagamos la deuda del proyecto. Ya ahí para adelante ya respiro muy tranquilo porque ya no tengo ese taxímetro minuto a minuto contándome del interés de los bancos. Es un tema muy delicado, muy grande y hay que saber manejarlo. Siendo tan importante la relación con los bancos, ¿cómo hiciste tú al principio para ganarte esa confianza? Proyectos chiquitos, es que nosotros no empezamos grande, te cuento que empecé con un proyectico de 40 casas, esas casas valían 3, 4 millones de pesos. Entonces, yo al principio a uno le expulgan, no sé cómo se dirá eso aquí en Bogotá, le inspeccionan todo su proyecto, fijan a ver si vendiste, a qué precio vendiste, te revisan el presupuesto, te revisan el avance de obra, te revisan el monto, el crédito que te van desembolsando, porque no es que te entreguen toda la plata de una, te la van entregando poco a poco de acuerdo al avance de obra. Entonces, después de cumplir eso muchas veces a los bancos, ya hoy hay una confianza enorme al punto que hoy tenemos los cupos bancarios más grandes de cualquier constructor en Colombia, tanto de la vivienda como de Bancolombia, como de todos los bancos con los que trabajamos. El crédito constructor es específicamente el crédito que le hacen a las constructoras. Sí, señor. Nos hacen el préstamo, con ese construimos, porque acuérdate que el cliente solo me entregó el 30%. Uh-huh. Con el 30% yo apenas pagaré el lote y eso que ese 30% no me entra de una. Ese 30% me dan 18, 20, 30 cuotas mensuales. Hoy hay gente que da unos plazos hasta de 40, 48 meses para pagar la cuota inicial. Eso es durísimo y yo no se lo recomiendo a nadie porque en estos países latinoamericanos los intereses, las devaluaciones cambian rapidísimo y si tú diste 48 meses de plazo, ya los diste y te va a entrar la plata de esa manera, devaluada, ya no pagas tanto con esa plata como cuando vendiste. Entonces, nosotros nunca damos unos plazos tan grandes pues como 48 meses, creo que lo máximo que damos es 30, 36 meses y eso que es duro. Cuando empezaste a construir el equipo, ¿qué es en lo que más se debe fijar un emprendedor que está construyendo ese equipo inicial que uno supone va a ser bien importante? Buenas personas, no más. Buenas personas. Si tú contratas buenas personas, personas honestas, personas que tengan buenos hábitos familiares, que tengan su familia organizada, sean buenos hijos, buenos padres, con seguridad que será un excelente empleado. Lo técnico se lo enseñas no hay gente tan bruta que no sea capaz de aprender en 1 o 2 años el oficio, no. Lo aprenden con toda seguridad, pero ser buena persona, eso nunca se lo vas a ser capaz de enseñar. Entonces, lo único que yo le digo a mi jefe personal, buenas personas, no más. ¿Cómo se identifica esa buena persona? No, en las entrevistas tú sabes que esa persona no toma mucho trago, que esa persona es organizada en su vida, que esa persona tiene ahorros, que esa persona cuida de sus padres, que esa persona es juiciosa en su modo de vida. Yo he visto también muchas empresas fracasar por temas personales de los directivos. Se desorganiza la vida y aprovecho pues para meter la cuña de política. Si yo tuviera una vida bien desorganizada, era imposible tener una empresa buena y organizada. Imposible. Por grande o por pequeña que sea, un granero en una esquina, en manos de un drogadicto, en manos de un mal marido, de una persona que engaña a todo el mundo, no va a prosperar nunca. Nunca, ni nada le va a salir bien. En cambio, buenas personas organizadas en su vida personal, tú te das cuenta ahí mismo, tú debes saber con tus amigos, quién es organizado, quién no, quién es loco, quién mete vicio, quién no, quién le pone trampas a la novia o a la esposa, eso te das cuenta ahí mismo. De todas maneras, ¿alguna vez te has equivocado? Sí. No, es que, vuelvo y repito, uno trata de acertar. Obviamente que también en 35 años de empresa tú vas contratando
y va saliendo gente que tú no quisieras que esté y va quedando los que estén. Y hoy por hoy cuidamos muchísimo, por ejemplo, tener dónde crecer la gente, porque si una empresa no crece, la gente tampoco crece. Si yo crezco y, por ejemplo, ahora que nos estamos metiendo en República Dominicana, hay una oportunidad para que a algunas personas que les guste ensayar otra ciudad, que les guste, puedan crecer, porque ellos van a ser directores de obra, gerentes de proyectos, coordinadores, van a tener un mundo totalmente nuevo, grande. Así fue cuando entramos a la costa Caribe, pues a Barranquilla. Al principio nadie se quería ir de Medellín se iban casi que llorando. Y hoy no hay uno solo que se quiera volver de Barranquilla para Medellín. ¿Ah, en serio? Sí. Increíble. La calidad de vida de Barranquilla es extraordinaria. La gente vive feliz en Barranquilla. Es una ciudad de 15 minutos, pues no hay trancones como aquí, que del aeropuerto aquí se demora 1 o 2 horas. Los niños se tienen que levantar a las 5 de la mañana al colegio. No, eso no existe allá. Es de verdad una vida bien agradable, bien tranquila, con buen nivel cultural, con buen nivel. Los restaurantes de Barranquilla son espectaculares. No, Pero entonces eso nos permitió que la gente creciera, Claro. porque obviamente es una nueva empresa en una nueva ciudad que necesita de toda clase de personal. ¿De dónde viene todo ese personal? De atrás. Y siempre la primera opción de cualquier cargo nuevo que aparezca la tiene la gente que está dentro de la empresa, y siempre se hace primero una convocatoria interna a ver quién quiere ocupar esa vacante antes de buscar en la calle. Cuando te das cuenta que cometiste un error contratando, ¿qué manejo hay que darle? Tratar de salir lo más rápido posible, sacarlo lo más rápido posible. No hay de otra, no hay de otra. Yo no digo que mi gente no me haya robado, que mi gente no, pero en general es gente sana, gente buena. Y habrá gente que ha tenido un mal momento, un mal trance, y eso no es ser una mala persona. Y yo, por ejemplo, creo muchísimo en las segundas oportunidades. Ha habido gente que hoy está con mi empresa y hoy valoro enormemente dentro de la empresa, que en su momento, hace 10, 15, 20 años, tuvieron un pie afuera. Y les dimos la segunda oportunidad y fue espectacular. Cambiaron, mejoraron y hoy son imprescindibles dentro de la empresa. Entonces yo creo en segundas oportunidades para la gente que cometió un error. Es que yo se los digo mucho también, equivocarse en arquitectura está permitido. Equivocarse en lo mismo 2 veces no. Pero equivocarse una vez en una cosa que nunca habías hecho antes o nadie te había explicado bien, está totalmente permitido, es válido y no hay ningún regaño. Equivocarse 2 veces en lo mismo, sí. ¿Cómo manejas una empresa hoy en día que está en diferentes ciudades y obviamente ya entrando a otros países? Delegar, confiar. Confianza. Nosotros hemos siempre trabajado la confianza como lema principal de la empresa, porque hemos tratado toda la vida de ganarnos la confianza de los clientes, y de hecho hoy tenemos un factor de recompra altísimo. ¿Eso qué quiere decir? Que más de la mitad de nuestros clientes nuevos son porque alguien les recomendó que le compraran arquitectura y concreto, o nos vuelven a comprar ellos mismos para sus hijos. Nosotros tenemos familias que han comprado abuelos, padres, hijos en la empresa en 35 años. Nos compraron primero los que hoy son abuelos, después entraron los hijos y hoy están los nietos de los abuelos comprándonos. ¿Por qué los quieren tanto? Porque somos transparentes, nos reventamos por cumplirle al cliente. Nos reventamos por cumplirle al cliente y tratamos de ser honestos y transparentes con el cliente. Si alguna vez va a haber un problema, se los decimos. No le voy a entregar a tiempo, me va a demorar 6 meses más para entregarle. A la gente eso, obviamente que no es que le agrade que le entreguen 6 meses tarde, pero si tú le dices a tiempo, esa persona lo agradece porque va a poder cuadrar los colegios de los niños, va a poder cuadrar su traslado, va a poder cuadrar su arriendo donde está viviendo. Si tú le dices 8 días antes, no le voy a entregar sino dentro de 6 meses, ahí lo mataste. Pero si tú 6 meses antes de entregarle le adviertes, no le voy a poder entregar dentro de 6 meses, sino dentro de 1 año, porque nos atrasamos en tal cosa, porque el permiso de tala de árboles no salió, sino 6 meses después o 1 año después. La gente entiende y la gente te acompaña en todas esas cosas, siempre y cuando tú les avises a tiempo y no les causes perjuicios. En un negocio como la construcción, que tiene tantos factores externos que literalmente no hay cómo controlar,
¿Cómo has manejado tú esas ansiedades que se generan? No. Por Sí eso? es controlable. Todo, no existe negocio difícil. Hay negocios desconocidos. Pero con los años el negocio termina pareciéndote facilísimo controlar todas las variables. La cosa que eso no es lo mismo para el que nunca ha estado metido en el negocio. El que lleva toda la vida entiende exactamente dónde están los problemas, cuál es la solución, cuál es la medida. Nosotros llevamos muchos años donde en presupuestos no nos tarriamos, porque es que es muy fácil decir que una obra va a valer 1.000 pesos y después termina valiendo 1.200, 1.500, 1.300. Entonces, por ejemplo, en eso de presupuestos tenemos una asertividad enorme, porque esa gente hace presupuestos todos los días y todos los días se retroalimentan de las obras. Si algo le está saliendo más caro, las obras le informan a presupuestos. Vea, presupuesto el ladrillo a tanto, que es que ya vale tanto. Entonces, las empresas, y eso es lo valioso de una empresa, el conocimiento que hay allá adentro. Hay cientos de años de aprendizaje en una empresa que lo tienen las personas. Incluso nosotros ya el problema nuestro en este momento es cómo trasladar el conocimiento que está en cabeza de nosotros los viejos a las nuevas generaciones, porque nosotros lo tenemos en la cabeza. Vemos una factibilidad y nos damos cuenta ahí mismo, vemos un proyecto y sabemos si es exitoso o no desde antes, pero son 35 años de trabajar y a punta de trabajar. Es como un tenista que entrene de 10.000, 15.000 horas, con seguridad que sabe mover esa raqueta perfecto, le pega donde es. El que ha jugado 1.000 horas, no. Pero el que ha jugado 10 o 15.000 horas, sí te da sopa y seco en el negocio. Lo mismo en cualquier empresa, en cualquier cosa. Son años y años y años y años para llegar a una excelencia, entre comillas. Nunca habrá una total perfección, pero sí todos los días se mejora. ¿Cómo haces para transmitir ese conocimiento que tú hoy tienes y ves una factibilidad? Ya sabes dónde está el problema, pero para que los nuevos la empiecen a entender. Nosotros usamos mucho el tema de comités. En un comité es interdisciplinario interno. O sea, hay desde el área de construcción, del área de presupuestos, del área de diseño, del área de mercadeo, del área de ventas. Y ahí se discute todo y a mí ya me saben leer. También mi gente me sabe leer qué es lo que yo miro en una factibilidad. Ellos ya saben, incluso el renglón que yo miro, empiezan los primeros renglones, yo ya sé si esa factibilidad les va a dar o no les va a dar, porque también uno aprende que si un lote en determinado precio de venta está pesando más del 15%, o el 18%, o el 20%, de acuerdo al rango, al tipo de proyecto, tú ya sabes si empezaste mal o no con el proyecto. Pero eso es años y años y años. Es que yo no creo que Arquitectura de Verdad llegaba porque yo sea más inteligente que otra gente, no, es porque hemos sido absolutamente constantes y dándole, y esa es la única manera de lograr un buen nivel en cualquier negocio, en cualquier empresa. Experiencia, aprender de los errores, aprender de los errores propios y los ajenos, porque todas las historias se saben. Y casi todos los errores grandes son errores de estrategia, de educación financiera personal, porque cuando uno le entra plata en un proyecto de esto, esa plata no es mía, esa plata es de los señores que me compraron y con esa plata es que yo les tengo que construir. Pero si yo pienso que esos 10.000 millones que hay en el banco son míos, acabé con el negocio, me lo llevo y me compro un avión o un yate o un apartamento en Madrid o cualquier otra cosa, acabé con la empresa. Entonces, es duro para el que está empezando saber que su plata, la que él se ganó, le va a quedar de último, si es que le queda. No está garantizado, sobre todo en los primeros proyectos, que vas a tener utilidades. Trabajas por utilidades, en las factibilidades pones utilidades, pones honorarios, pones imprevistos, pero si no tienes experiencia puede que no te vaya bien, pero eso no es motivo de desánimo, eso es aprender para el siguiente donde me equivoqué y en el siguiente proyecto lo recupero y la plata última es la suya. La anterior es de la empresa, es de los clientes, en especial de los clientes, porque ellos son los que le han puesto a uno todos sus ahorros
pues a uno se le vuelve como muy normal vender y entregar apartamentos, pero para la mayoría de la gente es su principal inversión. Ahorran 10 años para conseguir un capital y se endeudan otros 10 o 15, entonces 20 años de trabajo de una persona se lo entregan a uno. Claro. Hay que ser responsable con esa plata. ¿Cómo funcionan los honorarios? Que ya lo has mencionado un par de veces. A ver, todas las actividades profesionales tienen un diferente honorario y hay entidades que lo regulan, que por lo menos fijan un marco. Entonces, por ejemplo, la Sociedad Colombiana de Arquitectos fija las tarifas de diseño y tiene en cuenta el factor de repetición. Si tú, por ejemplo, estás haciendo una urbanización de 1000 casas, entonces las primeras 100 casas le pagas el diseño tanto, la segunda 100 tanto, y tiene una tabla que va llegando y mientras más repitas la unidad, más barata se te sale cada unidad. En construcción hay unas tarifas de honorarios profesionales que van hasta el 10% del costo de construcción. Hay unas tarifas de gerencia de proyectos que las lonjas de propiedad raíz las regulan. Están entre el 1,5%, 2,5% de la venta. Hay la interventoría, que tiene unas tarifas del 1, el 1,5%, más unos reembolsables. Esto todo está regulado y tiene unas prácticas del mercado que se usan más que las normas. Las normas están ahí, pero yo nunca he visto que se apliquen tal cual. Siempre es un acuerdo. Nosotros como gerentes, dueños del proyecto, contratamos un arquitecto y antes de empezar le dijimos, nosotros le vamos a pagar el tanto por ciento de las ventas, el 0,8% de las ventas, que es una tarifa, por ejemplo, muy estándar que usamos, o el 0,9% o el 1%, si es un proyecto muy difícil, muy de las ventas. Eso es también práctica que después de haber hecho los ejercicios por el lado de las tablas de la Sociedad Colombiana de Arquitectos, se traducen a un porcentaje de ventas que para nosotros es más manejable que el otro sistema. Y el constructor y el promotor o gerente también tiene... Por eso el constructor tiene unos honorarios de construcción, que son más o menos el 10% de los costos directos. Sí, entre el 2 y el 10%. El gerente, eso es de los costos directos, de lo que vale el ladrillo, el cemento, el acero, de los costos directos. El gerente cobra sobre el valor de la venta. Ahí va incluido el lote, los honorarios y toda la cosa, y eso se cobra entre el 1,5% y el 3% de la venta, es la gerencia. Rafael, por ejemplo, hacía gerencia de proyectos. Hay comisiones de ventas también para la parte de ventas, que se tasa más o menos entre el 2 y el 3% del valor del inmueble, se le paga al vendedor en Colombia, y eso es una tarifa bajita comparada con el resto del nivel mundial. En México es el 6%, en Estados Unidos te pueden cobrar hasta el 8% del valor de la venta. En Colombia está muy estandarizado entre el 2 y el 3% de la venta y casi todos los vendedores trabajan en ese rango. Y es más común que cada uno de esos 4 actores, el de ventas, el de gerencia, el constructor y el de diseño, sean diferentes empresas, o es muy común, es muy común. A ver, uno cuando empieza en este negocio, yo empecé como constructor, como ruso, que fue lo que te dije al principio, que sí. A mí me encanta el concreto, el pantano, las botas, el casco, a mí me gusta eso. Puede que les parezca raro, pero a mí me gusta eso. Mi señora me hacía quitar los zapatos al principio en la puerta de la casa. Yo no podía entrar con zapatos a la casa porque llegaba siempre con zapatos sucios. Entonces me tocaba entrar en medias a la casa. Los zapatos quedaban en la puerta de afuera. Pero si yo me quedaba como constructor solo, no iba a conseguir proyectos. Entonces me tocó empezar a comprar terrenos y a montar proyectos, a hacer gerencia de proyectos y a vender esos proyectos para poder generarle trabajo a la construcción, que era lo que a mí me interesaba. Porque pues si tú te quedas esperando a que te llamen y te busquen a construir algo, te mueres de hambre. Entonces empezamos a comprar lotes, a hacer gerencia de proyectos, a montar departamento de ventas. Me acuerdo que yo tenía una ingeniera muy buena verbalmente, era una berraca para hablar. Y un día le dije, no, usted está para ventas. Esa niña lloró sus ojos. Que cómo era que yo la había pasado de ingeniera de proyecto a vendedora de proyecto, que cómo le hacía yo ese mal. Al año no se cambiaba por nadie, porque multiplicó su salario por 5, por 6. Ya no tenía que usar blue jeans y botas y casco. No, ya se mantenía a punto en blanco porque
exigía vestirse bien para los... Entonces, al año no se cambiaba por nadie, pero el primer día que yo le dije, tú vas para ventas, se puso a llorar. Creyó que yo la estaba casi que echando, denigrando de que se pasara para ventas. Después, con comisiones se ganaba mucho más que cualquiera de los ingenieros, mucho más. Dentro del segmento de la construcción, del mundo inmobiliario, la venta es tal vez lo más bien remunerado. Sin ventas no hay nada, pero entonces por eso se paga tan bien en todo el mundo. ¿Cuáles son las razones para que en los proyectos sí tengas socios? Porque los proyectos llegan de muchas maneras. Nosotros nos buscan socios que consiguieron un lote y ellos, el socio ideal para nosotros es uno que no sea constructor, un socio que sea gerente, que sea vendedor, es un socio ideal para nosotros. Entonces esas personas montan proyectos y en algún momento necesitan más músculo financiero para pagar el lote, necesitan más músculo financiero ante los bancos para que les presten la plata y nos buscan a nosotros que de alguna manera tenemos ya eso resuelto. ¿Cómo los escoges? ¿Con quién decides si asociarte y con quién no? Me he equivocado muchas veces. En general es que el proyecto en sí me llame la atención, que sea un buen lote, que tenga un tamaño ideal, que tenga un producto bien pensado, que es una necesidad del mercado. Ese es otro punto que es más inherente a la gerencia de proyectos, porque no todos los productos son iguales. Entonces nosotros montamos proyectos, por ejemplo, para adulto mayor. En Medellín siempre tenemos que tener activo un proyecto para adulto mayor, porque siempre nos están buscando permanentemente para adulto mayor. Entonces, si me quedo 6 meses sin un proyecto de adulto mayor, perdí 6 meses de clientes de adulto mayor. Y ahí van resultando clientes que saben que, por ejemplo, nosotros trabajamos adulto mayor, entonces tienen un lote muy bueno para eso y ellos hacen la gerencia y nos buscan como constructores. Y ahí se van armando las alianzas. Desafortunadamente, yo nunca le había puesto un límite a asociarme con una empresa pequeña. Y me asocié con algunas empresas pequeñas y después tuvimos problemas porque las necesidades eran totalmente diferentes. La caja, para nosotros de verdad, dejamos las utilidades y los honorarios de último. Cuando ya el proyecto pagó el crédito, pagó todas las cuentas a los proveedores, esa plata que queda nos la repartimos, no antes. Y las empresas pequeñas muchas veces necesitan repartir esa plata antes porque necesitan pagar nóminas, necesitan ellos mismos vivir. Y ahí hemos tenido mucho roce con empresas pequeñas con las que nos asociamos. Pero también hemos aprendido a asociarnos seguido con empresas con las que nos ha ido bien. Tenemos un socio en Medellín, por ejemplo, que se llama Londoño Gómez. Es tal vez una de las empresas constructoras más, o gerente de proyectos más tradicional de Antioquia, muy conservadores, muy de la misma línea nuestra. Ellos hicieron, por ejemplo, el edificio Coltejer. Y con ellos tenemos hoy 15, 20 proyectos juntos. Aquí en Bogotá, con Ingeurbe, que tú los debes conocer a todos porque eran muy socios de Rafael y de Jorge Palomares. Nos ha parecido un socio extraordinario. De todas maneras, cualquier sociedad implica, de alguna manera, sacrificios y entendimientos. El socio absolutamente ideal no existe. Entonces toca tragarse algunos sapitos y el otro también le tocará tragarse unos sapos por uno. Pero en general con los que nos funciona bien es porque tenemos las mismas filosofías, por ejemplo, de nunca repartir plata anticipada. Siempre, cuando ya no queda una sola deuda, ese día podemos pagar. Por eso, para mí el día más importante es cuando pagué el crédito del banco. Todos los gerentes de proyectos me cuentan, porque me tienen que contar el día que ya el saldo del crédito quedó en cero. Porque subrogamos los suficientes apartamentos. De ahí para adelante yo ya sé que puede que gane o no, quede mucha o poca, pero ya el banco salió. ¿Cómo haces para mantener todavía la motivación de querer seguir trabajando todos los días a pesar de que pues ya... Es que me gusta. A mí me gusta mi trabajo. Sí. Para mí no es ningún sacrificio ir a trabajar, no es ningún sacrificio, lo disfruto. Y por ejemplo, hay casos donde nos toca enfrentarnos con Londoño Gómez o con Ingeurbe en un proyecto, uno al lado del otro. Pero yo siempre lo he visto como un partido de tenis.
yo no lo veo como nada personal. Estamos jugando un juego de tenis. Yo quiero vender más que usted y usted quiere ganarme a mí y yo le quiero ganar a usted, pero no sanamente, buenamente, y eso es motivante y tener proyectos cada vez más grandes, más complejos, eso es motivante, porque, por ejemplo, esto de República Dominicana para mí es un reto, es un mundo completamente nuevo, de cero, arrancar de cero. Obviamente que uno tiene una infraestructura detrás que lo respalda, pero no hay un solo cliente en Dominicana que compre porque es arquitectura y concreto, como hoy no sucede con el 50% de los clientes. Compran porque es de arquitectura y concreto. En República Dominicana, arquitectura, ¿quién es? ¿Un colombiano? ¿Era un mafioso? ¿Será quién? Que llegó a República Dominicana. Entonces esa duda se demora 10, 15 años en forjar un nombre. Eso esperamos en Dominicana. Estamos en un proyecto espectacular. Yo no sé si vaya a dar plata o no, pero le vamos a cumplir a los clientes, le vamos a entregar uno de los mejores productos que se puedan entregar en República Dominicana, en ese estrato, en esa categoría, en esa ciudad. Va a ser, porque ya hemos comparado pues, los renders con lo que la entrega la competencia, las especificaciones, la calidad de lo que hacemos, con seguridad y eso es construir un nombre, construir una marca. Puede que no gane un peso, es muy probable que no ganemos un peso, pero estamos construyendo marca. Algún día eso nos va a dar réditos, como nos los da hoy en Colombia. ¿Por qué crees que no les va a dar un peso de ese proyecto? Porque uno tiene que vender al mismo precio que venden los locales. Uno no construye al mismo precio de los locales porque es bisoño en la plaza. Entonces los contratistas le tiran más duro, los dueños de la tierra le tiran más duro. Nosotros vamos a tener que llevar muchos ingenieros, mano de obra. Por ejemplo, ese edificio lo vamos a hacer en ladrillo como este que tienen aquí afuera, que es lindísimo, el gran formato de Santa Fe, que se llama Capuchino gran formato. En ese material está hecho el edificio de allá. Allá nadie sabe pegar ladrillo, pero nosotros cuando llegamos a Barranquilla llegamos con la misma estrategia, por el mantenimiento. Porque tú ves esos edificios blancos, en el año 5, el año 6 ya están acabados. Porque no hay la disciplina que tienen, por ejemplo, los gringos, que durante todo el año, desde el primer día, te están cobrando la repintura al año 3. Entonces, cada 3 años los edificios los pintan. Y es obligatorio pagar en la cuota de administración el repinte. Pero en un país latino, en Barranquilla, en República Dominicana, eso no existe. Entonces llegan al año 3 y nadie sabe de dónde van a sacar la plata para pintar. Y al año 5 está deteriorado. Y al año 10 se empiezan a ir porque el edificio ya se acabó. Entonces, a nosotros nos fue muy bien en Barranquilla y de hecho todos nuestros edificios en Barranquilla se notan inmediatamente porque están hechos en ladrillo a la vista, como Bogotá o Medellín. Entonces esas cosas nos van posicionando con los clientes porque después de vivir ahí 2, 3 años y ven que no tienen que gastarse un peso y que el edificio está intacto, agradecen que este edificio sí se envejece mucho mejor. ¿Y es más difícil construir así? Requiere una mano de obra especializada. O sea, el que te pega este ladrillo que tú tienes aquí afuera en este corredor es un artesano especializado, es una artesanía. Eso no lo encuentras tú ni en Miami, ni en Nueva York. Bueno, Nueva York se ve un poquito de ladrillo, en el norte empieza a aparecer el ladrillo, pero en Miami no hay, en Dominicana no hay, en Barranquilla no hay. A nosotros nos tocó llevar pegadores de ladrillo a Barranquilla, nos va a tocar llevar pegadores de ladrillo a Dominicana. ¿Y es más costoso? Eso lo hace más costoso, porque tú le tienes que pagar un buen precio y fuera de eso pagarle el alojamiento y todo lo que, porque si no, ¿para qué se te van a ir allá? Si aquí se van a ganar lo mismo sin desplazarse, sin irse de la familia. Entonces, estamos aquí acostumbrados al ladrillo, porque yo no me había dado tanta cuenta de que en las otras ciudades no hay tanto. Las ciudades costeñas, de la costa les encanta el blanco. Cartagena es otro buen ejemplo de blanco todo. Y hay 2 o 3 edificios, uno que hizo Rogelio Salmón ahí en la bahía, lindísimo, y se mantiene impecable. Los otros que tú ves bonitos en Cartagena es porque le meten platica a la pintura cada 3 años. No hay pintura al aire libre que te aguante más de 3 años. Al año 3 tienes que pintar. Y los edificios que ahora se hacen como todo en vidrio. Ese también es un buen mantenimiento. Pero, por ejemplo, es muy costoso. Hoy por hoy hay una gran preocupación de toda la gente por el costo de la energía eléctrica. Entonces, si tú haces un edificio de todo vidrio en Dominicana,
o en Barranquilla te quiebras, o se quiebran los compradores con el aire acondicionado, porque la transferencia de luz y de calor es directa, a pesar de que tú puedes poner vidrios especiales y toda la cosa. Es mucho más aislante el ladrillo o el mismo revoque con pintura blanca que el vidrio. Entonces, hoy por hoy tú tienes que tener en cuenta que el costo de la factura eléctrica no sea demasiado alto. ¿Cómo haces para hoy en día trabajar con tus hijos? Yo no sé, más bien preguntarle a ellos compañeros para trabajar conmigo. No, hace unos 5 o 6 años, yo le dije a María Luisa, que está aquí conmigo, ¿qué quieren que haga con esta empresa? Literalmente yo no tengo una sola acción. Yo por temas tributarios, yo ya les pasé a ellos todas mis acciones. Yo no tengo una sola acción de Arquitectura y Coreto, está en manos de mi esposa y mis hijos. Entonces yo les dije, ¿qué quieren hacer con esta empresa? ¿La cierro, la vendo o ustedes la quieren manejar? Afortunadamente María Luisa se vino y está ayudándome mucho. Tengo otro hijo que también trabaja con nosotros, pero ese tiene otros compromisos por el lado de su esposa que no le permiten estar tan metido en arquitectura como está, por ejemplo, María Luisa. María Luisa lleva 5 años conmigo, yo creo que le faltan otros 5, pero cada vez va tomando más y más las riendas y más decisiones propias sin tenerme que tener en cuenta a mí. Y eso es lo que tratamos de hacer, una transición organizada, una transición lenta, una transición donde yo tampoco me voy a desaparecer del todo, pues si Dios me da vida y salud, no me voy a perder. Y que en 10 años ya ella esté el 100% del frente de la empresa, no quiere que me tenga a mí a un telefonazo para consultarme qué opino de esto. Y eso es lo que yo espero. Cada vez yo menos participación, ellos más participación. Y que sea porque es muy difícil y muy pocas empresas constructoras han logrado pasar a segunda y mucho menos a tercera generación. Es bien difícil las empresas que logran pasar exitosamente a segunda generación. La gran mayoría fenecen en el cambio de primera a segunda generación. Ahí se mueren. ¿Por qué? Porque tiene 2 o 3 hijas, mujeres, no les interesa la construcción, eso es muy feo, eso es muy sucio, eso no es para mí, no necesito la plata, más bien vendamos la empresa o la cerramos y saquemos la plata que tenemos allá metida y listo. ¿Qué piensas tú de la suerte? Buena pregunta. Yo creo que uno llama a la suerte. Cómo miras tú las cosas, cómo afrontas tú las cosas, produce la suerte. Yo creo que hay hechos fortuitos, impensables o impredecibles, pero en general tú mismo construyes tu propia suerte. Si tú eres juicioso, si eres organizado, es muy probable que tengas buena suerte, entre comillas. Si eres desorganizado, si te gastas la plata antes de tiempo, si tienes otros intereses distintos a tu empresa, es muy probable que la mala suerte te acompañe. Entonces yo creo que la suerte en mucho porcentaje, en muchísimo, se la construye uno mismo. Y también creo en el pensamiento positivo. Yo trato siempre de ser optimista del futuro. ¿Tienes algunos hábitos o rutinas que has practicado durante tu vida para mantenerte en un camino de mejora continua? Es pensamiento. Pues hoy estamos, por ejemplo, nosotros estamos certificados en cuanta cosa exista por certificarse en Colombia, pues de ISOs 9000, 13000, 14000, todas esas ISOs. Hoy estamos iniciando un nuevo ciclo de certificación. Y yo le decía a la inspectora del ICONTEC, bueno, ¿qué vamos a mejorar en este nuevo ciclo? Porque ya lo hemos hecho 10 veces. ¿Qué vamos a mejorar en este? Entonces siempre hay cosas por mejorar. Nunca en la vida habrá cosas. Y más en un mundo como este cambiante, todo el tema de la inteligencia artificial hay que irlo metiendo, sin locura, pero hay que irlo metiendo. Eso llegó. Todo el talento joven, los jóvenes tienen hoy talentos diferentes a los nuestros. A mí me encantan las empresas que tienen mezcla generacional, ni puros jóvenes ni puros viejos. Cuando hay intercambio de conocimientos generacionales, esa es una empresa, a mi modo de ver, ideal. Cuando hay viejos, hay jóvenes, hay de la mitad, esa empresa tiene 180 grados o 360 grados de vista del negocio. Los viejos tienen una manera de verlo, los jóvenes tienen otra, y cuando se integran y se oyen las necesidades de todos y hay un ambiente propicio para conversar,
entre generaciones, yo creo que es el mundo ideal. Nos quedan un par de preguntas y tal vez la última, muy específica sobre la construcción y sobre una empresa de construcción, es ¿qué aprendiste tú en la crisis del 98 que te ha servido para, digamos, pues para el tiempo después y para lo que venga? En general, de todas las crisis son oportunidades y nosotros en cada crisis pegamos un salto cualitativo y cuantitativo de la empresa. Lo importante es que las crisis te cojan bien parado. Y ese bien parado es todos los días, todos los santos días. Preveas o no preveas crisis, nunca puedes hacer cosas irresponsables con tu empresa y con la gente que te compra. Hay momentos que uno diría, qué bueno hacer todos estos apartamentos cuando los costos están subiendo mucho y no venderlos, y venderlos dentro de 6 meses, pero eso no es juicioso económicamente, porque ¿qué pasa si no los vendes? Eso pasó en la crisis del 98. Aquí en Bogotá se construía muchísimo a pulmón, hay muchas familias muy ricas y tenían acceso a créditos bancarios, construían el edificio y después lo iban a vender. Y después llegaron y no lo vendieron, pero el crédito sí quedó y lo tuvieron que pagar o le entregaron en dación en pago por un precio irrisorio a los bancos los inmuebles que habían construido. Pero si la empresa de cualquier segmento, cualquier sector es juiciosa, hace la tarea bien hecha, no se salta las reglas autoimpuestas, las cumple y trata de prever qué es lo peor que le puede pasar y aún así responder, esa empresa le va bien en las crisis. Nosotros cuando terminó la crisis del 98 fue que llegamos aquí a Bogotá, principios del 2000, hace 25 años. Aquí no se vendía un apartamento por nada y lanzamos un proyecto en la 134 con séptima, Cerros del Country. Lo vendimos, la primera torre que lanzamos la vendimos en un fin de semana. Nosotros afortunadamente, y toco madera, nos ha sucedido mucho que sacamos proyectos y los compran en un fin de semana. Hace un mes lanzamos un proyecto en Villavicencio y llevamos 120 vendidos en 3 semanas. Eso es análisis de mercado, eso es conocimiento del mercado, eso es un buen departamento de mercadeo, una buena propuesta de diseño, es una receta, como un plato de cocina. Muchísimos ingredientes. Si tú pones los ingredientes que son y los mezclas bien, es un proyecto exitoso. Para cerrar, si un nieto tuyo algún día llega y te dice que quiere tener la constructora más grande de Colombia, ¿tú qué consejos le darías? Empiece de chiquito. Empiece chiquito. Pues si ojalá Dios me oiga y Dios me guarde y algún nieto llegue a reemplazar algún día a María Luisa, ojalá, pues habrá muchos consejos que darle o que María Luisa también le dé. Pero a cualquier emprendedor, yo lo que le digo es aprende en chiquito. Es lo mismo, simplemente que lo haces una vez simultáneamente. Hoy nosotros hacemos 80 proyectos simultáneos, pero empezamos con un proyecto que nos sacaba canas. Pero ya 2, ya lo sabe hacer mejor, ya 3 lo sabe mejor, hasta llegar a 80, como tenemos hoy, 80 proyectos en ejecución. Pero nunca se le ocurra a nadie empezar grande. Empiecen chiquitos. Paciencia. Los jóvenes de hoy, no quiero mencionar a nadie, pero los jóvenes de hoy quieren, porque nos pasa en empresa, arquitectura y concreto, todos quieren llegar a ser gerentes, todos quieren mi puesto, acabando de salir de la universidad, quieren el puesto de presidente de la compañía, acabando de salir de la universidad. Y pueden llegar a presidentes perfectamente, pero con paciencia, con calma, con mesura, aprendiendo paso a paso, despacio. Se llega lejos, pero despacio y con constancia, porque tengo amigos que ensayaban un año los textiles, 4 o 5 años los textiles, después iban para los alimentos, 4 o 5 años los alimentos, y nunca sabían de nada, nunca eran buenos en nada. Usted, por mal que le vaya, algo aprendió, y lo importante es que nunca llegue el momento en que tenga que cerrar la empresa, y eso es el juicio y la disciplina de la plata. Pero un mal proyecto lo puedes tener en cualquier momento y no pasa nada, aprendiste. Mínimo es un aprendizaje, costoso pero un aprendizaje. Y ese error no lo vuelves a repetir.
y al día siguiente de haber terminado y resulta error, eres una mejor empresa. Pero eso es despacio, despacio, despacio y se llega muy lejos. Si otro nieto te pregunta que está un poco perdido y que no sabe qué hacer con su vida, ¿qué consejo le dices para que encuentre? Haga lo que le guste. Eso es un dicho muy viejo y toda la cosa, pero si tú haces lo que te gusta, no vas a trabajar un solo día de tu vida. Si haces lo que te gusta. Yo no he trabajado un solo día de mi vida porque a mí me encanta mi trabajo de construcción. Me encanta cuando compramos un lote bien feo, bien, y a los 2 años hay un edificio hermoso ahí. Eso para mí me produce placer, me produce satisfacción. Me mía mucha gente y le generé alimento. Pues muchas personas vivieron de ese sueño, de esa idea, y eso es también muy satisfactorio, ver que tantas personas hoy dependen de tus ideas, de tu disciplina, de tu trabajo. Eso es también satisfactorio. Generar empleo, generar empresa, es bueno para el ego. ¿Qué voy a decir? Pero es bueno para el ego también. Total. Bueno, Francisco, pues la verdad, un gran aprendizaje esta conversación. Muchas gracias por tu apertura. Gusto. Pero esa es la historia. Despacio, despacio, despacio. 35 años y 7 más que trabajé en otra empresa. Yo 42 años pegando ladrillos. ¿Y los que quedan? Espero que me queden muchos, pero ya le tocan a María Luisa. Bueno, gracias. Mil gracias. Este episodio es patrocinado por MPF Invest. La plataforma a través de la cual puedes empezar a construir tu futuro financiero desde 55,000 pesos. Vas a poder encontrar productos de renta fija, renta variable y alternativos. ¿Qué esperas? Te dejo el link en los comentarios de este video para que puedas descargar nuestra aplicación.